gente? Bienvenidos a Gigantes de la Música. Bueno, pues hoy estoy muy contento porque tengo conmigo decirle a este hombre, mi gran amigo, sería quedarme corto. A este amigo le tengo que decir a mi gran hermano. En el mundo de la farándula, todos lo conocen como el Gancho. Este hombre se dio el lujo de ser parte de los años, bueno, gran parte de los años grandiosos del Jefe y su grupo. Le tocó todo el éxito del fenómeno musical norteño más grande en la historia de la música norteña, Los Tiranos del Norte, y se dio el lujo también de trabajar en grandes años de Los Humildes. Aparte de eso, no sé si fue el único ingeniero o fue uno de los ingenieros en la boda de Marco Antonio Solís. Si cree que es todo, bueno, pues este hombre no aceptó, escuchó usted bien, no aceptó la invitación a trabajar con los Temerarios. Y por si fuera poco, le tocó trabajar la mitad del sonido de Michael Jackson. Así es de que hay mucho que platicar con mi gran hermano, el Gancho. Bienvenido. Chava, pues muchas gracias. Creo que solamente un amigo como usted puede tener tantas flores para mí. Pues saludamos a toda la gente que tiene el gusto ahora de conocerlo y ver sus entrevistas. Es un placer para mí estar con usted aquí. Pues el gusto es mío. Los que te conocemos sabemos que no hay ser humano más noble, no hay persona más fiel, no hay persona más educada, no hay persona más sincera que tú en este planeta. Así es de que de verdad que es un gran honor tenerte conmigo el día de hoy, pero vamos a empezar desde el principio porque, pues si bien el mundo entero no conoce al Gancho, en la farándula muchos te conocen y me gustaría por empezar por tu infancia. ¿De dónde es el Gancho? Eh, soy, yo soy Cachanilla. Ah, sí. Sí, yo nací por cuestiones de aquellos tiempos que no había muchas clínicas. Nací en una clínica en Luis de Sánchez, Sonora. Ujú. Allá soy sonorense por nacimiento, pero me registraron en Baja California y pues toda la vida Cachanilla. Qué bien, qué bien. Estamos. Luis B. Sánchez Sonora, ¿quién lo iba a decir, no? Sí, Luis de Sánchez es un poblado que muchos lo conocen como el 57. ¿Qué Por ahí. parte del 57 es Baja California y parte Sonora, ¿no? Así es, Luis de Sánchez, Sonora y el kilómetro 57, Colonia Nuevas, Baja California, son una comunidad que está junta, Mm. pero hay una pequeña división Ujú, en un callejón. Es ujú. un callejón. Cruza uno la vía y está un callejón de por medio, y ahí para un lado es Baja California y para el otro lado Luis de Sánchez. Es un poblado que está junto a los dos O sea que comunidades. si no te pones trucha, llegas una hora tarde en menos de un metro, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Incluso hay diferencia de horarios, porque Sí, Sonora es una exacto. hora y Baja California es otra. Es un poblado, pues, bonito dentro de lo que cabe, porque pues tiene sus curiosidades, como todo pueblo tiene sus historias, ¿no? Pues Y pues, de ahí, tan grande ay, ay, historia que se supone que Pedro Infante tiene una hija ahí, ¿no? sí, no Sí, tenía idea. Pues hay muchas cosas que se cuentan. sí. Ese pueblo fue muy boyante en los años 60, 50. Ujú, Era mucha la superficie de algodón que se sembraba en todo el valle. ujú. Entonces llegaba gente de todas partes a piscar algodón, a los trabajos que se requerían ahí, a los desmontes de los terrenos, porque pues eran tierras vírgenes que se empezaron a trabajar, y ahí era infinidad de personas que llegaban ¿Quiénes son para... tus papás y mi gancho? Pues mis padres son, eh, el nombre de mi padre es Epigmenio Zamora, y mi madre pues Ana María Espitia. Ellos son de por allá de La Piedad, Michoacán. Ellos Ah, llegaron de mira. allá en los años 40 por ahí. Entonces, Como- igual que yo, traes herencia michoacana. Sí, soy michoacano, me siento michoacano, soy de aquí, pero yo pues al escuchar hablar de toda mi familia, me alegro de saber que son de allá y que de allá llegamos, Ah, dentro de lo que cabe. ahora Soy, entiendo por qué eres el ser humano que eres, mi gancho. soy de Michoacán ya. Oye, Sí, ¿y a qué se dedicaban tus papás?
Mi padre cuando se casaron, pues la historia que nos cuentas, se vinieron de allá de Michoacán y mi padre iba a trabajar a Estados Unidos de bracero. Iba, como todo el mundo, ¿no? Los que venían a buscar una mejor oportunidad. Y con el tiempo fue juntando un dinerito y cuando se dio el reparto agrario en el Valle de Mexicali, este, pues mucha gente le dieron tierras. Ujú. Mi padre, con el tiempo, cuando se repartió esa tierra, mi padre no estaba, ¿no? Pero cuando la gente se desanimó, porque no es tan fácil llegar y abrir un terreno y empezar a sembrar, ¿no? Muchos se desanimaron, entonces algunos vendieron sus tierras. Mi padre compró una tierra y pues se Mm. plantó a trabajar y se quedó desde entonces ya aquí. A veces iba eh, para Estados Unidos un tiempo y se regresaba a seguir trabajando su tierra, adelantando, limpiando y etcétera, ¿no? Y pues así transcurrió el tiempo. Se formó la familia, fuimos varios de familia, ¿Cuántos, fuimos, Gancho? fuimos 10. Digo, Ah, ya, ahora me pongo yo a pensar qué tiempos aquellos, ¿no? Mi padre y mi madre, qué gran sacrificio hicieron. ujú. Digo yo, si yo tuviera 10 hijos, yo creo que yo hubiera corrido para Júpiter o no sé, otro planeta, lo más lejos posible, porque ¿cómo lo hacía en aquel tiempo si yo tengo tres? Tenemos tres con mi esposa y ella trabaja y a veces no la vemos ajustada. Ahora mi padre y mi madre con 10 y traviesos hasta la jodida. Pero bueno, Menos tú, menos no, tú. no, también me las gastaba más o ¿Cómo, menos. Gancho? Eso no lo podemos creer. Éramos todos iguales de tremendos, todos chicos. Pero bueno, ¿Y así la. cuántos hombres y cuántas mujeres? Fuimos 5 y 5. No, A Gancho, ver, ¿cómo va a sí, ser posible eso? Que cinco, tu familia cinco, también, bueno, perdón, iba a decir éramos 10 y también 5 y 5. sí. Ah, pues sí, Increíble, estamos ¿no? nosotros. Sí, fuimos mucha familia. Afortunadamente, pues mi padre siempre fue muy trabajador, mi madre. Digo, yo ahora, pues nos sacaron adelante. Todos casi, pues prácticamente terminamos primaria, secundaria, prepa, a excepción de la hermana más grande, es la única que no, nada más hizo creo la secundaria. Mm. Pero los demás, algunos, pues tengo hermanas maestras. Yo también tengo un título, soy trabajador social, otra hermana también, y otros hermanos también terminaron prepa, incluso iniciaron carreras de ingeniería, pero pues a veces es complicado, ¿no? Porque éramos muchos y Ujú. no se puede que todos logremos por la escasez que a veces se presenta, porque son mucha familia y pues es caro todo, pues es difícil. ¿Dónde te tocó hacer los estudios primarios en el 57 o en Baja California? No, en el 57 la primaria estuve en una escuelita en el ejido Plan de Ayala. Ujú. Ese ¿Dónde fue ejido, ahí? ese está cerca del 57, está como unos 3 kilómetros. Pues Ujú. está junto casi con el 57. Y ahí hice la primaria y después hice la secundaria en el kilómetro 43. Mm. Hice la prepa también ahí en el 43. Y pues salí de la prepa y entré a estudiar ingeniería mecánica. Mm. Y he sido un saltamontes para todo le he tirado, ¿no? Estudié también, estuve ahí, estudié también máquinas y herramientas, tengo un título ahí de máquinas y herramientas, mecánica también automotriz, le hicimos ahí al Team Marino. Oye, Gancho, pues entonces con razón cuando se descomponían los camiones y el autobús del jefe y su grupo no se preocupaba, ¿no? Sí, afortunadamente, fíjese, curioso, cuando yo empecé a trabajar con ellos, pues fue por invitación de mi cuñado Benja, él que fue el Ajá. que Pero conocí. ahorita vamos para allá, ¿qué te parece? Ok, Porque todavía hay mucho. Vamos a regresar ok. a la primaria. ¿Cómo te fue en la primaria? Fíjese que en la primaria a lo mejor peco de modesto, ¿no? Pero pues me fue bien. Recuerdo claramente hasta un regalo que me dieron porque me portaba bien y porque era de los más sobresalientes, según. Me regalaron unos colorcitos. En aquel tiempo era un regalo enorme para mí que me hayan distinguido con ese regalo, ¿no? Y duré muchos años, hasta de grande lo conservé porque fue el primer año. El primer año me regalaron esa cajita de colores Wow. por buen alumno. Y pues toda la primaria salí muy bien. La secundaria también, pues
no fui muy destacado, pero nunca me atoré, pues. En la prepa, por andar de boxeador, Ah, caray. este, A ver, a ver, a ver, a ver. le digo que tengo una historia muy larga. Eh, Cuando estaba en la prepa, no me pongo a juntarme, me hice amigo de un boxeador, muy buena onda, él era de Obregón, Sonora, pero estaba en la prepa en el 43, y pues nos empezamos a juntar ahí, a ser amigos, y con el tiempo me dice, vamos para que te enseñes a boxear. Pues yo era una torta, ¿no? Yo de pelea no me gustaba ni, y pues empecé a ir con él a entrenar algunas veces, y por andar con él, la última hora no entraba y era matemáticas. El último semestre, todo el último semestre, Ajá. entré casi a esa materia por andar con él, porque si iba a entrenar a San Luis o a Mexicali. En Mexicali había un gimnasio que estaba así, donde estaban los camiones blanco y negro, unos camiones que se andaban desbaratando ya de maltratados. Ajá. Y ahí había un gimnasio, en los tiempos de un cuate que le decían el Piri Pineda y Ujú, unos boxadores de aquellos años. ujú. Yo estaba chiquillo, ¿no? 16 años, 17, pero ya andaba de metiche, ¿no? Y queriendo, según yo, entrenar. Y pues por ese motivo no entraba a todas las clases de matemáticas y reprobé el cuarto semestre de Oh, wow. matemáticas. Entonces tuve que volver a hacer un examen, ¿cómo se le llamaba? Título de suficiencia extraordinario, no recuerdo. Ujú. Y ahí me atoré un semestre por andar de boxeador, que no ¿Y aprendí si nada, ¿no? boxeaste? ¿Y si boxeaste, aunque sea amateur? No, una vez nada más, y no, es que nada más me sacaron el mole en una ocasión, en Ajá. una pelea, y dije, no, esto no es lo mío. Y ¿Cómo no, te fue? ¿Ganaste? no, ¿Perdiste? me pusieron una recia, pues es que yo no, pues yo era nomás lo que era por seguirle el rollo a aquel cuate, no, que mira, que si la armas, pues total, pero eso me sirvió porque dije, bueno, esto no es lo mío. Oye, Y aquí Gacho, no se qué pleito. bueno que no te agarraste con el pato, porque el pato era bueno para los tropos, ¿eh? Sí, yo era medio agresivillo. Me tocó verlo un par de veces y, caray, me quedé sorprendido. Sí, no, pues qué bueno que es mi amigo. Un león rasurado, el pato del jefe y su grupo para los golpes. Sí. ¿Y qué más nos puedes platicar de esos tiempos? Bueno, pues ya que pues salí de la prepa, terminé, hice el examen y me lancé al tecnológico en Mexicali. Ujú. Hice el curso, hice el examen de admisión y entré. Pero por cosas, le digo, de aquellos tiempos pues era complicado. Me tocaron un horario muy difícil. Uno lo hacía partiendo de los maestros a qué horas nos daban la materia. Entonces a mí me tocó llevar materias en la mañana y otras en la noche. Y pues yo para venir desde 57 hasta Mexicali, pues en el día no había problema porque era camión, pero de regreso pues Ujú. de raite pues terminé saliéndome en el segundo semestre porque ya no pude seguir con ese ritmo, pues, el horario no pude seguir. Me salgo y pues fíjese, me salí y me fui de ilegal para Estados Unidos, Vámonos. por ¿A allá en los dónde llegaste? por ahí en los 80 y 83, 84. Y, y pues por ahí anduve también de ilegal, trabajando. Vi que no era muy fácil, pasamos muchas penalidades, nos sentamos a veces semanas sin comer porque no había trabajo y complicado, ¿no? Pues regresé, pero dije yo tengo que estudiar porque pues esto tampoco no es lo mío. Entendí que no, tengo que buscar otra salida. ¿Por dónde entraste, Gancho, a Estados Unidos? En aquel tiempo cruzamos el desierto, En aquí México. por algodones. Ah, perfecto. ¿Y a qué ciudad entraste a trabajar? Eh, Nos fuimos por algodones, cruzamos y luego agarramos un carro y nos fuimos hasta Fresno. Mm. Se nos hacía cerca a Los Ángeles, además que aquí no van a encontrar, decíamos, vámonos más lejos. Y llegamos hasta Fresno y allá nos plantamos y fue una bronca porque el error nuestro fue no saber los corridas del trabajo. Ujú. Era el tiempo que todo está en stand-by, está todo quieto. Las uvas pues están podadas, no hay trabajo, nada, las frutas tampoco no había nada. Entonces, todo el mes de diciembre y enero hasta febrero empieza el trabajo, que empiezan al desaje de fruta, de durazno, chabacano, ciruelas. Y esto Y fue en el 83.
por ahí como en el 83, 82. Ya son muchos años, ya ni recuerdo. Pero Gancho, pues, hubieras llegado a Bakersfield y yo te hubiera dado chamba ahí, pero a gusto. no, pues no lo conocía, chavos, todavía no eran los tiempos. Pues, qué bueno hubiera sido, ¿no? Que lo hubiera conocido, ahí me hubiera salvado casi la vida. Oh, ahí te hubiera metido a trabajar al Hilton Inn. Sí, sí es. Bueno, pues total, ya fíjese, hicimos ese movimiento, ya me regreso porque iba con otros camaradas, hicimos otros dos. Ya, vámonos, ya, esto no tiene caso. Y ya me regreso y pues eso sí, es una feriecita, porque yo era mi meta era traer una feriecilla de perdida como fueran. Pues sí, me traje como unos $2,000 y un pickup, que compré un pickup. Un Ah, pickup que casi no me te lo fue tan regalaron. mal, Gancho. No te Me fue lo, tan mal. no, no me fue tan mal porque fue prácticamente como 8 meses o 9 los que tuve fuera. Ajá. Y sí compré un pickup, me lo regalaron casi porque no tenía motor. Un señor dijo, no, pues dame $200 si te interesa, pues si quieres arreglarlo. Y dije, pero ¿y el motor? Pues el motor por allá está, digo, se lo quitaron y no sirve. Y ya lo miré, y, si me regala el motor también, digo, sí, te lo regalo. Pues ya lo desarmé el motor y como le digo yo, eh, eh, también trabajé la mecánica, soy mecánico, Ujú. entre comillas. Y entonces, pues arreglé el motor, se lo puse al pickup y en ese me vine en mi pickup, son un GMC 69. Y, y ya llego y entonces con el tiempo vendo ese pickup y la fresita que traía, dije, voy a entrar a la escuela. Y me puse a estudiar la carrera que hice últimamente, en la que terminé, pues que tengo mi título. Pero aparte también había estado en otra carrera que es, bueno, técnica, que Ujú. era máquinas y herramientas, aparte de la mecánica, máquinas y herramientas que pues me ayudó mucho porque son cosas que uno aprende. Y en la práctica, como lo que ahora hago de las siembras, a lo que me dedico, pues me ha servido mucho. Todo lo que uno aprende le sirve. Es ¿Y, muy útil. y qué se dio primero? ¿Conocer a tu reina o entrar al jefe y su grupo? Entrar al jefe y su grupo. Ah, bueno, entonces vámonos con eso. ¿Cómo llegas al jefe y su grupo? Eh, Se casa una hermana mía con Benja, mi cuñado, que Benja es hermano del Pato. Entonces, cuando él se casa con ella, pues se dio cuenta que yo hacía chambas de mecánica. Ujú, Entonces, por ese lado me empieza a invitar para cuando salían a tocar, que no iba a la escuela, ujú. eh, pues vamos por si el troque falla o algo, ¿no? Y me empezó a invitar. Y ya andando ahí, pues me dijo, oiga, si quiere agarrar una feriecilla, pues ahí hay discos para que si quiere vender o es un extra, porque nadie quería vender los discos a veces, que le daba pena. No, no, ni por pena, pues si no es un delito. Y sí, empecé a vender discos, y era una feriecilla adicional, cassette, en aquel tiempo los cassettes clásicos y sí se vendían mucho porque sí tenía mucho jalón la gente con el jefe y su grupo. Entonces, pues era una feriecita extra más lo que me pagaban ya por semana por andar ahí, que se jodió el troque porque sí nos quedamos a veces tirados el camión en Sonovito, una vez el camionzote grande que traía, Ujú. y le tuve que arreglar unos asuntos ahí de la transmisión, que se botaron unas palancas y unos tornillos que se salieron. Y pues sí, ahí le tenía que atorar porque era lo que, pues más o menos le entendía. Y pues por ese motivo empecé yo a trabajar con ellos, por eso me invitaron en un principio. ¿En qué año Y fue eso? eso fue en el 85, después de que llegué de Estados Unidos, empecé a ir con ellos. No de lleno, Entonces, porque nada más iba en vacaciones, ajá. porque yo estaba en la escuela, estaba haciendo la otra carrera que digo que terminé, lo que tengo mi título. Entonces en vacaciones me decían, vámonos, pues vámonos, y pues una lana para la escuela y lo que fuera, ¿no? Y luego aparte que le gustaba a uno el ambiente, pues de andar ahí conociendo y, pues divertido. Y ahí, de esa manera le empezamos con ellos. Entonces quiere decir que justo cuando yo te conozco, pues acabas de entrar, ¿no? Y yo creo que sí, porque fue el tiempo que, sí, realmente, es que yo estaba en la escuela, pero yo para Estados Unidos no entraba. Ujú, No entraba porque sí iba para México, pero para allá no, ujú, porque en ese tiempo yo no tenía papeles. ujú, Y resulta que ya con el tiempo pues salió la cuestión esa de los rodinos. ujú, Y ahí Ramón nos planteó el asunto de que si queríamos arreglar, teníamos la posibilidad de conseguir una carta porque habíamos trabajado allá. ujú. Y con esa carta nos la proporcionaba el contratista que nos traía trabajando allá y nos dio esa carta y con esa carta
empezamos a hacer los trámites para arreglar la residencia. Perfecto. ¿Y cómo se da de que entras prácticamente de mecánico, después vende discos, a ser el ingeniero? Es que le digo, chava, que soy como un mil usos. Resulta que, mira, la familia de mi madre y de mi padre, yo siempre lo escuchaba que les gustaba cantar. Mi madre cantaba muy bonito, mi padre tenía un estilo muy raro, pero cantaba bien. Me doy cuenta que ahorita en estos tiempos, cuando salió Chalino, que empezó, decían, qué feo canta ese cuate, pero a todo el mundo le gustaba, ¿verdad? Ajá. Entonces mi padre, cuando lo oíamos nosotros cantar, pues todos cantábamos, pero íbamos a cantar a mi papá con un estilo diferente, decimos, papá canta bien raro, pero canta bien, o sea, Ajá. bien entonado, pero con un estilo muy personal, muy propio. Y decía, pero pues oye, bien raro, que no cante mucho mi papá. Cuando nos poníamos ahí con una guitarra, ¿no? Entonces nos gustaba la música. De hecho, cuando estaba en la prepa, yo estuvimos tocando en un Ujú. grupito, traíamos un grupito ahí, pero pues dado que no teníamos equipo, en aquel tiempo era caro y conseguir, pues era un pleito grande. Y pues tocamos alguna vez en fiestas por ahí. Recuerdo que nuestro más grande compartir escenario fue con un grupo que se llamaba La Imagen. Ah, no, pues. Eh, ¿Qué nos pirata de tocó, Mexicali? nos tocó abrirle bailes a La Imagen, Ajá. pero alguna vez nomás dos, porque le digo, pues, desistimos porque no teníamos equipo para ensayar y lo que lo usábamos nos lo prestaban. Y por ahí, o sea, me empezó mi gusto por la música. Entonces, cuando yo empiezo a andar con el jefe, pues me parecía algo bien. Ujú. De hecho, yo en la primaria, los muecas estaban en su mero punto. Ujú. Soy a Silvia y Indita Mía, y yo desde la primaria era seguidor de ellos. Me gustaba mucho la música de los muecas. En mi cuaderno dibujaba el grupo con su batería y sus músicos tocando con sus guitarras. Y yo decía cuando estaba chico, pensaba, un día voy a ir a un baile de ese grupo y y sí, se me hizo, corrí con suerte ya más grandecito, que por cierto yo me querían llevar a la cárcel porque me metía trampa al baile de los muecas. Que de uno es chico, ¿no? Pues sin dinero, ¿no, chava? Pues ya ve la clásica nuestra de uno con mucha familia, pues no había para darle para que fueran a los bailes los chamacos. Ajá. Y, y pues se presentaron en el 57, un llenísimo el salón, pero pues nosotros chiquillos, pues por una ventana atrás del salón que tenía un cooler viejo que daba espacio, nosotros chiquillos que habíamos por cualquier. Ujú. Y a mí me pareció asombroso mirar a los muecas. Y luego la consola que traían era una consola que parecía una estufa, Ujú. muy vieja. En aquel tiempo así eran todas, ¿no? Con unos botonzotes. Y yo me puse a un lado del ingeniero y me quedaba maravillado escuchando el sonido y mirando todos los botones. Y un día me gustaría saber manejar eso. Y miraba la consola y miraba al el señor fumando su cigarro bien tranquilo y me miraba como diciendo, este chamaco, ¿qué está haciendo aquí? Y no, pues nos cayó el chahuizcle, ¿no? Que llega el placa y luego me dijo, tú te metiste por allá, te vimos. Y pues me sacaron del salón, pero sí me dio el gusto de estar un rato en la consola ahí, de chiquillo, pues que me gustaba eso. Entonces como que ya se van dando las cosas de tal manera que pues cumple uno hasta cierto punto un sueño que uno tenía pues de Ujú. pequeño. Y Pero así. ¿cómo se dio? O sea, de vender discos, de ser el mecánico a ser el ingeniero. O sea, que te invitaron ellos, te metiste tú, ¿cómo pasó? Mire, empezamos por ese el rollo de la mecánica, pero cuando, pues, me ha gustado ser observador y casi todo yo lo que veo algo y no me quedo con la duda si me interesa de qué trata. Entonces yo empecé a mirar el equipo de ellos. Dije, yo cómo funciona, sin preguntarle a nadie, no, yo me ponía a mirar, pues esto es para esto y esto. Y como entiendo también de electricidad, esto de las casas, Ujú. yo decía, aquí puede estar faltando esto. Entonces empecé a ayudarles, también me empezaron a dar chance de que les ayudara en la cuestión de conectar la corriente, Ujú. porque es necesario en un equipo siempre tener claro lo que se le llama balance de consumo de energía. Entonces el equipo consume 20 kilos, hay que tener esa cantidad para que en el equipo no se caiga la presencia, que no se distorsione, etcétera, ¿no? Hay Ujú. muchas situaciones que pasan cuando no es suficiente corriente. Entonces yo empecé a mirar ese tipo de detalles y le decía, venga, venga, pues fíjense, pues hágalo.
y empecé a hacer cosas de ese tipo. Y como según yo tenía sentido para escuchar el sonido, este, pues decía, esto se le podría hacer así. Pues empecé a hacerle, a ayudarles y parece que les estaba funcionando porque pues lo hacía yo con una idea clara de lo que quería lograr. Ujú. No sabía mucho de sonido, pero como una vez me dijo un amigo, me preguntó alguna vez, dice, pues estás aprendiendo. Me dice, pero lo más importante que veo que tiene sentido. Te das cuenta del sonido, tienes esa facilidad de interpretar el sonido, de Ujú. ver, de escucharlo y decir, esto se oye bien o esto no se oye bien. Entonces, eso es lo que cuenta. Ya lo demás lo vas a aprender con el tiempo. Y pues ya cuando empecé a meterme en esas situaciones del sonido, pues como le digo, nunca me quedo esperando a que surjan las cosas solas, ¿no? Me puse a leer libros, a estudiar lo que era audio y estudiar lo que era teoría de bocinas y todo eso, ¿no? Entonces, pues poco a poco fui aprendiendo y pues con el tiempo va uno agarrando experiencia. Pero ¿cómo te quedaste de ingeniero principal? Pues entonces, cuando ya termino la carrera, que salí yo, entonces ya me ofrecen un trabajo. Hice mi servicio social, hice mi tesis y todo, y no, no me gustó el sueldo Mm. que me daban. Me dijeron, aquí ya tienes tu plaza, te tenemos asignado un lugar, dado los resultados que tuviste aquí, tienes una oportunidad de trabajo, que era en la clínica 28 del IMSS, Mm. aquí en Mexicali. Entonces yo por debajo de agua investigué cuánto andaban pagándole a la gente, pues como yo que iba a ingresar ahí. No, pues es más o menos tanto. Y hice números, traía mi carrito, aunque fuera económico para gasolina, no gastaba mucho, pero dije, todos los días, pues me va a quedar muy poco. Y no es mi plan, pues el quedarme con ese sueldo, no voy a A avanzar sobrevivir. a lo que yo quiero llegar, pues. Ajá. Y entonces, pues empecé a trabajar con el jefe, me empecé a ir con ellos y pues ya me asignaron un sueldo mejor porque ya me quedé de base con ellos, como quien dice. Entonces, al poquito tiempo se viene la situación esa de la residencia en Estados Unidos. Me llega el permiso, ya habíamos metido las aplicaciones, lo que nos habían pedido para, para llevarla todo el movimiento ese, y pues ya me llega el permiso. Y entonces mi cuñado ya no quiso ir, que era el que les ayudaba a mover la consola, ya no quiso ir, no sé por qué motivo. Y me dijo, pues se avienta al ruedo, usted es el que tiene papeles y que puede ir y que más o menos creo yo que le puede entender bien a esto, porque pues ya veo pues que le mueve ahí. Ujú. Dije, bueno, pues nada más digan más o menos bien, porque yo nunca me he quedado solo con la consola, pero siempre estoy pendiente de la corriente y lo que tenía que estar yo al pendiente de mi trabajo. Y sí, toca la suerte, pues vámonos para Estados Unidos. Se hicieron unas giras por allá y corrí con suerte, todo al pie de la letra, ¿no? Como siguiendo todas las indicaciones de que pues esto es para esto y esto es para esto, sin saber mucho, pero con ganas de hacerlo y con mucho cuidado, tratando de hacer lo mejor que se pudiera. Y pues así empezamos y ahí nos quedamos. Ya le digo, con el tiempo agarra una experiencia y aprende muchas cosas, porque lo importante es, es leer y aprender de otros. Ahora, ¿qué sentiste o qué pensaste cuando te tocaron giras con los Bookies, con los Yonix, con Bronco y que todo el mundo decía, ¿cómo es posible que el jefe y su grupo suene tan bien como ellos tres o mejor que ellos? Y empezaron a ver que la razón eras tú. Y te lo empezaron a decir y lo empezaron a hablar entre ellos. ¿Qué sentiste cuando escuchaste esos halagos? Pues fíjese, pues es agradable, ¿no? Es muy bonito que se reconozca el trabajo que hace la gente. Yo, pues yo hacía lo que podía,
con lo que tenía. Y Ujú, decía, hay que hacer, pues, hacer rendir lo que tengo. Y un día estábamos platicando con un amigo y le digo, mire, es que yo aplico como un pensamiento del sonido, que yo es una frase que se me ocurrió esa vez. Hay sonidos que se escuchan, tal vez muy fuerte, ujú, pero no se entienden. ujú, A ver, sí, es que, y uno tiene que buscar como supuesto ingeniero, pues que no importa que no se escuche muy fuerte, pero que se entienda, que ujú, se aprecie cada cosa. Y le voy a decir, chava, fíjese, le digo, uno va aprendiendo con el tiempo. Yo aprendí en una tocada, me sirvió mucho porque esa fue una parte de mi base de forma de cómo trabajar, ujú, cómo manejar el sonido. Escuché tocar el Super Show de los Vázquez. Trabajamos en varias partes, anduvo el jefe con ellos. Ellos traían su equipo, el jefe traía el suyo. Entonces yo me quedé asombrado, parte porque son unos musicazos, o eran unos musicazos Super Show. Tocaban como un relojito, ujú, parecía que no se perdía ni un tiempo. Y cada nota de que tocaban, si era una guitarra bajita, un contratiempo, que un golpecito, una trombita, un trombón que le sonaran poquito, bajito, todo se entendía. Eran muy buenos músicos, excelentes. Pero aparte, el ingeniero, platiqué yo con él, dije, pues oye, bien chingón, yo no me quedo con la duda. Entonces fui con él y me dijo, mira, es que el secreto de esto no crees que está en manejar volúmenes muy altos. Tienes que tener muy en cuenta el lugar donde que estás pisando. Si ujú. es un lugar mediano, pues solamente usa el volumen que necesitas para que no se pierda. No te preocupes por aquellos que traen un equipazo y te quieren apantallar subiéndole a todo y que realmente no se les va a entender. Entonces de ahí surgió mi idea de que no es necesario tener en cuenta eso. No tiene que ser un volumen fuerte, sino que se entienda. Y parte de eso, pues yo siempre lo he aplicado porque cuando trabajaba, varias veces me tocó que grupos te subían con lo que y no se entendía, era mucho feedback. Ujú. Entonces, pues era parte de lo que uno tiene que aprender y no preocuparse porque, el otro se oyó demasiado fuerte. Porque finalmente, dice la gente, aquí él se entendía bien, bien el sonido, se oía muy bien y sin estar tan alto. Y yo creo que es parte de la base que yo aprendí, que me sirvió platicar con el señor porque él era toda una institución dentro del audio, era un excelente ingeniero. Y, Perfecto. ¿Qué me dices de las giras con los Freddys? ¿Llegaste a aprender algo de los ingenieros de los Freddys? Porque, pues, no vamos a demeritar a Bukis, que pues sin lugar a dudas lo más grande que ha existido a nivel grupero. Bronco, pues igual un megagrupazo, los Yonix ya ni se digan, pero la institución mm, romántica de México, pues también, y casi, recuerdas que en los últimos años casi todas las giras eran el jefe, perdón, los Freddys, jefe y su grupo y los hermanos Ortiz. mm. Allí que te tocó trabajar con ellos, ¿qué viste ahí? Mire, los Freddys, pues ahí se sumaban dos cosas, según mi punto de vista, que eran unos musicazos también. Eran unas personas perfectamente sincronizados, bien educados para tocar. O sea, me tocó, como le digo, yo me quedé asombrado cómo sonaban. Y Ujú, luego traían un equipazo. Freddy's traían, en aquel tiempo, pues traían, no todo el mundo traía Meyer, un equipo que se llama, es Meyer Sound. Ese sonido pues, es lo máximo. En aquel tiempo era lo máximo y a la fecha todavía sigue siendo un equipazo. Ese equipo, ellos lo traían, no todo el mundo traía ese equipo. Ahora imagínense, unos musicazos, bien educados, bien puliditos, que la guitarra no se perdió un solo, una milésima de segundo atrasada, ni todos bien sincronizados, y un equipazo y un buen ingeniero. Pues yo los Freddy's, yo decía, ay, canicas, algún día haré lo mismo, ajá, pero le digo, eso lo vimos y me tocó comprobarlo de lo de los músicos.
porque ellos tocaron cuando yo ya estuve con Tiranos. Ujú, Tocaron algunas veces, que no eran precisamente los Freddys, pero ahí como que la escuela la traían del señor Arturo, una persona muy, muy perfecto para hacer la música. Eran los Freddys de Arturo Cisneros. Me tocó tocar en varias que tocaron ellos con el equipo de Tiranos, ujú. y yo me quedaba cruzado de brazos, diciendo sin tocarle nada a la mezcladora, se oyen perfecto, Ujú. porque tocaban formidable. Y de hecho, no sé, grabé un cassette, lo fusilé por debajo de agua. No, era un cassette que ni yo me la creía, chava. Decía, ¿a poco yo hice esto? El gancho pirata. Bien, 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 sí, Piratas. eh, Bien bonito que quedó el cassette, parecía como si fuera un CD de. Bien, bien, o sea, pero era, le digo, son los músicos, pues es que cuenta muchísimo que los músicos. Y Pues, perdón, te falta que nos platiques cómo es que dejaste al jefe y su grupo, porque sé que tenías muchas invitaciones y pues no te animabas a irte. Te vas con el fenómeno norteño más grande que ha existido en la música, Los Tiranos del Norte, y con Los Humildes, o no sé si fue al revés, y primero Humildes y luego Tiranos, y luego fueron dos te falta combinaciones. platicarnos si fuiste el único ingeniero de sonido en la boda de Marco Antonio Solís o si hubo más, y por qué no te diste el gusto de trabajar con Temerarios. ¿Qué te parece si nos lo platicas la próxima semana? Ah, ok, pues estamos pendientes, yo. Con todo gusto les cuento esa historia porque todavía hay mucha tela de dónde cortar. Le digo que somos una historia larga. La Y verdad que sí, larga y muy hermosa. Así es de que los esperamos la próxima semana con El Gancho, aquí en Gigantes de la Música. Suscríbanse, es importantísimo, suscríbanse. Necesitamos que todos los que ven el programa se suscriban, compártanlo y también denle like, denle me gusta. Gracias.